Bueno, en esta unidad número 3 vamos a ver las formas de cobro que tiene el crédito laboral, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. Una ya la vimos en la clase pasada, en la unidad pasada, que es el pronto pago laboral. Otra existente en el proceso concursal y la típica es que se cobre a través de una propuesta concordataria que es homologada. Para eso se conforman categorías en donde el deudor tiene que lograr la conformidad de la mayoría de los acreedores que representen 2/3 partes de capital. En este sentido, el crédito laboral, en su parte quirografaria, es decir, los intereses por más de 2 años desde la mora y los salarios por más de 12 meses, conforman obligatoriamente esta categoría sin poder ser licuados con el resto de los acreedores. También, dentro del periodo de exclusividad, el acreedor laboral va a poder renunciar a su privilegio para conformar a esta categoría. La renuncia al privilegio renace en caso que no se logre la homologación del acuerdo, ya sea porque no se logran las mayorías o porque la propuesta es abusiva o en fraude a la ley. También se recupera el privilegio renunciado en caso de impugnación del acuerdo y que ésta prospere y en caso de nulidad. Si el acreedor laboral en su parte privilegiada le es ofrecida alguna propuesta y conforma una categoría de acreedores privilegiados, para los privilegiados generales se requieren las mismas mayorías que los quirografarios. Pero para los privilegiados especiales se requiere la unanimidad o la totalidad conforme lo establece el artículo 44 de la Ley de Concursos y también el 47. Unanimidad de acreedores, totalidad de acreedores a los cuales les alcance. Hay un caso de la Corte, que es el caso Florio, que dice que esta totalidad o unanimidad de acreedores se alcanza con los acreedores que tienen derecho a participar del acuerdo por haber sido verificado tempestivamente, de manera tal que se le podría imponer el acuerdo al verificante tardío. Lo que les quiero aclarar que esto que resolvió la Corte en el año 2004 en el caso Florio no es seguido por la mayoría de los tribunales y hoy por hoy se considera que se requiere para imponer un acuerdo con quitas y esperas la conformidad expresa del acreedor laboral al momento de conformar las mayorías. ¿Qué sucede si al acreedor laboral no se le ofrece ninguna propuesta o no está en ninguna de las categorías a las cuales se le homologa el acuerdo y el acuerdo finalmente es homologado? Bueno, recupera su posibilidad de ejecutar ante el juez natural la sentencia laboral o la sentencia verificatoria. Esta ejecución va a tramitar ante el juez natural. Hay algunos casos en donde se decidió por economía procesal que la ejecución pudiese continuar ante el juez concursal. Pero yo les diría que esta es más bien una opción que tiene el acreedor laboral y no una imposición. Podrá entonces, conforme la ley, ejecutar ante su crédito ante el juez laboral o, en su caso, podrá hacerlo por cuestiones de economía procesal de acuerdo a la jurisprudencia que hay, que lo permite ante el juez concursal. ¿Qué ocurre, por otro lado, si el acreedor laboral decide no ejecutar y pedir la quiebra? Está con la posibilidad de pedir la quiebra. A pesar de ser un acreedor con privilegio especial, al cual la ley le exige que para pedir la quiebra acredite que el bien asiento del privilegio no alcanza para cubrir su ejecución, la totalidad del crédito, el acreedor laboral, sin necesidad de acreditar este extremo, puede pedir la quiebra del deudor. Con lo cual, esta es otra posibilidad de cobro. Al no estar alcanzado por ninguna categoría y no haber visto satisfecho su crédito, puede pedir la quiebra del deudor una vez que se ha homologado la propuesta concordataria. Ahora, ¿qué vías de cobro o de qué manera cobra el acreedor laboral en caso de quiebra? Sigue subsistente en la quiebra la figura del pronto pago, en iguales circunstancias que en el concurso preventivo, pero en líneas generales el acreedor laboral cobra en la liquidación.
Tengamos en cuenta que para ello cuenta el acreedor laboral o tiene el acreedor laboral un privilegio especial y general de acuerdo al rubro del que estemos hablando que haya sido verificado. El artículo 241 regula los privilegios especiales. El acreedor laboral se encuentra contemplado en el artículo 241, inciso segundo. Quedan entonces con un privilegio especial los rubros salariales, salarios por 12 meses, las indemnizaciones que se le adeuden al trabajador por accidente de trabajo o por la culminación del contrato de trabajo, y el asiento de este privilegio son las mercaderías, las materias primas y las maquinarias. Para el resto de los créditos laborales, e incluidos estos, existe el privilegio general, regulado en el artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras, párrafo segundo. El privilegio general alcanza a todos los créditos laborales. Los que tienen privilegio especial cuentan con el doble privilegio, el privilegio especial y el general. En caso de que el bien asiento del privilegio no alcance o en caso de que no haya bienes asiento del privilegio, son privilegiados generales. Si no, pueden cobrar como especiales y por lo que quedan insatisfechos como generales. Los privilegiados generales son todo el resto de los créditos aparte o adicionando estos que comentamos. Por ende, y hace una enumeración el 246 que implica que todos los créditos laborales tienen carácter de privilegiados generales. Porque si bien el 246 hace una enunciación de los distintos rubros que quedan alcanzados, en su parte final genéricamente dice cualquier otro crédito derivado de la relación laboral. Recordemos que quedan excluidos los salarios por más de 12 meses y los intereses por más de 2 años desde la mora, que esos van a tener un carácter de quirografarios. Recuerden también que en la quiebra no se ven suspendido el curso de los intereses de los créditos laborales, con lo cual puede haber un monto considerable a cobrar que tenga naturaleza quirografaria. ¿Cómo cobra el crédito privilegiado especial? Sobre la liquidación del bien asiento del privilegio, es decir, sobre la liquidación de la mercadería, de la materia prima o de la maquinaria. ¿Cómo cobra el privilegiado general? El privilegiado general tiene el asiento sobre todo el patrimonio del deudor. Lo que ocurre es que este patrimonio del deudor, que es liquidado, excluidos los bienes que son asiento de un privilegio especial, de este líquido que se obtiene, solamente se puede cobrar el 50%. ¿Qué significa entonces? Para ponerlo en forma práctica, que liquidado los bienes, el 50% de lo obtenido se prorratea entre los privilegiados generales entre sí, cualquiera sea la naturaleza de estos créditos, excluidos los salarios. Los salarios cobran primero y no a prorrata con el resto de los privilegiados generales y tampoco ven limitado su asiento al 50% de lo obtenido en la liquidación, sino que pueden cobrar hasta que son íntegramente satisfechos sobre la totalidad de lo obtenido en la liquidación. Pero el resto de los rubros laborales van a prorrata con el resto de los créditos privilegiados generales. Tengan en cuenta que el principal competidor en estos casos, en el prorrateo, es el Estado, que tiene sumas importantes que son verificadas en carácter de impuestos o cargas de seguridad social. Respecto del otro 50% del líquido que no es afectado al pago exclusivo a prorrata de los privilegiados generales, cobran con los quirografarios, es decir, el crédito privilegiado general que ha quedado insatisfecho cobra a prorrata con todos los quirografarios. También tengamos en cuenta que existe una norma, que es el artículo 224 de la Ley de Concursos, que establece la caducidad del dividendo. El dividendo, esto que le corresponde al acreedor a cobrar, resultado del prorrateo entre todos los acreedores de acuerdo a su naturaleza, conforme se los expliqué, caduca al año desde la aprobación. Para el acreedor laboral, pretorianamente la jurisprudencia ha establecido una tutela especial.
porque el dividendo y la aprobación del dividendo se comunica a los acreedores a través de publicaciones de dictos. Es una notificación ficta. En Clínica Marini, Dolce Pasta, AESA, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la caducidad del dividendo no opera de pleno derecho transcurrido un año desde la aprobación cuando estamos hablando de un crédito laboral, sino que se necesita notificarlo no en forma ficta, sino en forma personal o por cédula para que comience a correr el plazo de caducidad de un año. Les aclaro que esta caducidad de un año implica que el acreedor ya no puede cobrar el crédito y que pasa a las arcas del Estado para el fomento de la educación pública. El acreedor laboral, así, debe ser notificado por cédula a su domicilio constituido. También está trabajando últimamente la jurisprudencia que en realidad esta notificación no hay que hacerla solamente al domicilio constituido, sino al real, porque lo que ha buscado Clínica Marini, el fallo de la Corte, es que quede efectivamente notificado, anoticiado de la existencia de que tiene este dividendo a su favor para cobrar, de manera tal que con el plazo que duran las quiebras y transcurrido el exceso el tiempo, como para que el acreedor laboral pueda presumirse que ha perdido contacto con su abogado, es necesario que la notificación se le curse al domicilio real. Este es un criterio jurisprudencial que, si bien la Corte no es lo que ha dicho en Clínica Marini, se está utilizando en la mayoría de los juzgados para recién considerar que corre el año de caducidad del dividendo y esto en plena tutela del crédito laboral. En la clase que viene, para culminar, vamos a ver el convenio de la OIT 173 y la recomendación 180 y su relación con el régimen de privilegio que hemos visto en esta clase.